Dicen que el agua de aquel pozo todavía está maldita, que nadie la bebe porque sabe a sangre y a venganza. Dicen que la noche que Xochitl llegó al cuartel de San Cristóbal, las estrellas se apagaron y los perros aullaron como si el diablo mismo caminara entre ellos. 120 soldados bebieron de ese pozo. Para el amanecer solo quedaban cadáveres retorciéndose en su propia mierda y sangre. Esto no es un cuento, esto es memoria. Esto es lo que pasa cuando le arrebatas todo a alguien que ya no tiene nada que perder. El pueblo que desapareció del mapa. Antes de que fuera la venganza, antes de que fuera el veneno, antes de que fuera la leyenda, Xochitl era solo una niña. Una niña de 12 años que corría descalza entre los maizales de San Juan Chamula en las montañas de Chiapas. Una niña que hablaba tzotzil antes que español, que conocía cada planta del bosque, cada remedio de las abuelas, cada secreto que la tierra guardaba. Su pueblo era pequeño, apenas 80 familias que vivían como habían vivido sus ancestros durante siglos, sembrando maíz, tejiendo huipiles, rezándole a dioses que los curas católicos nunca entendieron. Eran pobres, sí, pero eran libres, hasta que llegó don Sebastián Ochoa. Era 1911. La revolución apenas comenzaba a rugir en el norte, pero en Chiapas, en el sur olvidado, todo seguía igual que en tiempos de la colonia. Los hacendados eran reyes, los indios eran esclavos, y nadie, absolutamente nadie, hacía nada al respecto. Don Sebastián necesitaba manos para su plantación de café. Pero los de San Juan Chamula se negaban a trabajar para él. Tenían su tierra, tenían su dignidad. No necesitaban las monedas manchadas de sangre de ningún patrón. Grave error. Don Sebastián no aceptaba un no como respuesta, así que hizo lo que los de su clase siempre habían hecho. Llamó al ejército. El capitán Evaristo Gómez llegó con 50 soldados federales un martes por la mañana. El cielo estaba azul, los niños jugaban en la plaza, las mujeres lavaban ropa en el río. Nadie esperaba el infierno. «Todos los hombres de 15 a 50 años formen fila», gritó el capitán desde su caballo. «Van a trabajar en la finca de don Sebastián. Es orden del gobierno». Los ancianos del pueblo intentaron negociar. Explicaron que tenían sus propias cosechas, sus propias familias, que no podían abandonar todo para enriquecer a un extraño. El capitán los escuchó con una sonrisa. Luego sacó su pistola y le disparó al más anciano en la cara. ¿Alguien más tiene objeciones? El silencio que siguió era el silencio del miedo. Los hombres formaron fila, los encadenaron como ganado. Los arrastraron hacia la plantación mientras sus esposas e hijos lloraban. Pero algunos hombres no formaron fila. Algunos corrieron hacia el bosque. Algunos intentaron resistir. Ese fue el error. «Soldados», ordenó el capitán. «Este pueblo necesita aprender una lección. Quiero que recuerden lo que pasa cuando desobedecen». Lo que pasó después, Xochitl lo vio escondida bajo el altar de la iglesia, lo vio todo y nunca, nunca lo olvidaría. Los soldados prendieron fuego a las casas, violaron a las mujeres en plena calle, frente a sus hijos. Mataron a los bebés que lloraban demasiado fuerte, colgaron a los viejos de los árboles como espantapájaros. El padre de Xochitl intentó defender a su esposa. Le atravesaron el pecho con una bayoneta y lo dejaron desangrarse en el polvo mientras su mujer gritaba. Su madre intentó proteger a su hermano menor. La golpearon con la culata de un rifle hasta que dejó de moverse. Luego se turnaron con ella mientras el niño de 6 años miraba, paralizado por el terror. Xochitl quería gritar. Quería salir corriendo. Quería morir junto a ellos. Pero su abuela, Francisca, la mantenía abrazada, tapándole la boca con una mano arrugada que temblaba de rabia contenida. «Calla, niña»,
susurraba la anciana en tzotzil. Calla y vive, porque alguien tiene que recordar, alguien tiene que vengarlos. Cuando los soldados finalmente se fueron, después de 3 horas que parecieron 3 eternidades, San Juan Chamula ya no existía. Quedaban 42 cadáveres. 18 mujeres violadas y abandonadas, 11 casas convertidas en ceniza y 60 hombres encadenados arrastrándose hacia la plantación de café de don Sebastián Ochoa. Xochitl salió de su escondite tambaleándose. Sus piernas no le respondían. Su mente no procesaba lo que veía, sangre por todas partes, cuerpos destrozados. El olor a carne quemada mezclado con pólvora. Encontró a su madre. Todavía respiraba, pero apenas. Tenía la cara destrozada, irreconocible. Sangre le salía de la boca cuando intentó hablar. «Hija», susurró, «corre, vete. No te voy a dejar, mamá. No te voy a dejar». Su madre le agarró la mano con una fuerza que no debería tener alguien tan cerca de la muerte. «Escúchame». Cada palabra era agonía. «Vive, crece, y cuando seas grande, cuando seas fuerte, júralo. Júralo por tu padre, por tu hermano. Júramelo». «¿Qué, mamá? ¿Qué te juro?» Los ojos de su madre, antes cálidos como el sol de la mañana, ahora eran 2 pozos negros de odio puro. «Júrame que los vas a matar, a todos, que ninguno va a quedar vivo, que van a pagar cada lágrima, cada grito, cada gota de sangre que derramaron hoy. Te lo juro, mamá, te lo juro por la Virgen, te lo juro por todos los santos». «No». Su madre escupió sangre. «No jures por sus dioses, jura por los nuestros, por los dioses antiguos, por los que nunca perdonan, por los que nunca olvidan. Lo juro por Chac, lo juro por Ixchel, lo juro por los ancestros». Su madre sonrió. Era una sonrisa terrible, llena de dolor y satisfacción. «Bien, mi niña, mi guerrera». Y entonces murió. Así, con esa sonrisa terrible congelada en su rostro destrozado. Xochitl no lloró, no gritó. Solo se quedó ahí, sosteniendo la mano de su madre muerta, sintiendo algo romperse dentro de ella, algo que nunca volvería a repararse. Su abuela Francisca la encontró así horas después, cuando el sol empezaba a caer. «Ven, niña, tenemos que irnos. Si vuelven, nos matarán». «Que vengan», dijo Xochitl, y su voz sonaba diferente. Sonaba vieja, sonaba rota, sonaba peligrosa. «Que vengan y yo los mato. No estás lista, todavía no». La abuela la jaló con sorprendente fuerza. «Pero lo estarás. Te voy a enseñar, te voy a preparar. Y cuando llegue el momento, cuando estés lista, entonces sí. Entonces cobraremos la deuda». La abuela Francisca no era una curandera común, era lo que los españoles llamaban bruja y lo que su pueblo llamaba Ilol, la que ve, la que sabe, la que camina entre los mundos. Conocía cada planta venenosa del bosque, conocía cuáles mataban rápido y cuáles mataban lento, cuáles causaban dolor insoportable y cuáles provocaban una muerte dulce como el sueño. Había aprendido de su madre, que había aprendido de su abuela, en una línea ininterrumpida que se remontaba a tiempos anteriores a la conquista. Y ahora le enseñaría a Xochitl. Se escondieron en las montañas, en una cueva que solo los ancianos conocían. Ahí, mientras el mundo seguía girando abajo, mientras la revolución ardía en el norte y los hacendados seguían explotando a los indios en el sur, Xochitl aprendió. Aprendió que la adelfa, con sus flores rosadas tan bonitas, contenía veneno suficiente para matar a 10 hombres. Aprendió que las semillas del ricino, molidas y mezcladas con agua, causaban una muerte lenta y horrible que parecía enfermedad natural. Aprendió que el tejo, el acónito, la cicuta, la belladona, todas eran hermosas y todas eran mortales.
pero sobre todo aprendió paciencia. La venganza es un platillo que se sirve frío, le decía su abuela mientras preparaban tinturas bajo la luz de la luna. Si actúas con rabia, con prisa, fallarás, te atraparán, te matarán, y entonces todo esto habrá sido para nada. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar, abuela? Hasta que estés lista, hasta que seas invisible para ellos, hasta que puedas caminar entre los soldados y ellos te vean solo como otra india sucia, hasta que puedas sonreírles mientras preparas su muerte. Los años pasaron. Xochitl creció. Ya no era la niña de 12 años. Se convirtió en una mujer de 18, luego de 20, luego de 23. Alta, delgada, con el rostro marcado por líneas prematuras que contaban historias de dolor. Y nunca olvidó, ni un solo día. Cada mañana al despertar repetía los nombres: Capitán Evaristo Gómez, Teniente Ramiro Torres, Sargento Bruno Maldonado, Don Sebastián Ochoa. Cada soldado cuya cara había grabado en su memoria. Su abuela murió cuando Xochitl tenía 24 años. La encontró una mañana, sentada frente a la cueva, mirando el amanecer con una sonrisa pacífica. «Ya es tiempo», fueron sus últimas palabras. «Ve, cobra la deuda, y cuando termines ven a contarme. Estaré esperando del otro lado». Xochitl la enterró bajo un árbol de ceiba. No lloró, ya no tenía lágrimas, solo tenía propósito. Bajó de la montaña con un morral lleno de frascos, frascos de líquidos claros como el agua, frascos de polvos blancos como la harina, frascos de muerte disfrazada de inocencia. El cuartel de San Cristóbal de las Casas era el centro de operaciones militares para toda la región. 150 soldados vivían ahí permanentemente, comandados por el ahora coronel Evaristo Gómez, el mismo cabrón que había ordenado la masacre de San Juan Chamula 13 años atrás. Gómez había prosperado. La destrucción de pueblos indígenas era buena para la carrera militar. Había sido ascendido, condecorado, celebrado. Vivía como rey en su cuartel, con sirvientas que le lavaban la ropa y cocineras que le preparaban sus comidas. Y ahí fue donde Xochitl decidió infiltrarse. Llegó una mañana de abril, vestida con el huipil más humilde que pudo encontrar, descalza, con la cabeza gacha y los ojos bajos. La postura perfecta de la india sumisa que los mexicanos esperaban ver. «Busco trabajo», le dijo en español mal hablado al sargento de guardia. «Lavar, cocinar, limpiar. Lo que sea. Trabajo duro. No pedir mucho dinero». El sargento la miró de arriba abajo con desprecio. Vio exactamente lo que ella quería que viera. Otra india muerta de hambre, demasiado vieja para ser atractiva, demasiado rota para ser peligrosa. «Necesitamos alguien para lavar los baños de los oficiales. Nadie quiere ese trabajo. Paga una mierda». «Acepto. Ni siquiera preguntas cuánto». «No importa. Necesito trabajo». El sargento se encogió de hombros. «Como quieras, india. Empiezas mañana. Te quedas en el cuarto de sirvientas, y si robas algo, te cuelgo personalmente». Xochitl agachó la cabeza. «Sí, señor. Gracias, señor». Por dentro sonreía. Esa sonrisa terrible que había heredado de su madre moribunda. Los primeros meses fueron de pura observación. Xochitl limpiaba baños, lavaba pisos, cargaba cubetas de agua. Era invisible, los soldados hablaban frente a ella como si no existiera. Hacían planes, contaban historias, se jactaban de violaciones y asesinatos mientras ella trapeaba el piso a sus pies. Una noche, en el comedor de oficiales, escuchó al coronel Gómez contando la historia de San Juan Chamula a un grupo de tenientes jóvenes. «Teníamos que darles una lección», decía entre risas, el tequila haciéndolo más suelto de lengua. «Esos indios se creían muy chingones.
diciendo que no iban a trabajar para don Sebastián. Así que les enseñamos respeto. Quemamos todo. Matamos a los que resistieron, y a las mujeres, rió. Bueno, las mujeres aprendieron para qué sirven realmente. Los tenientes rieron con él. Xochitl en la esquina, limpiando platos, no se movió, no tembló. Solo memorizó cada cara, cada nombre, cada voz. 2 de esos tenientes habían sido sargentos en San Juan Chamula. Reconoció sus voces, reconoció sus risas. Esa noche, en su catre en el cuarto de sirvientas, Xochitl abrió uno de sus frascos. Lo olió, sonrió. Pronto. El cuartel tenía un solo pozo de agua. Todos bebían de ahí. Soldados, oficiales, caballos, todos. El agua era clara, fresca, confiable. Nadie sospechaba nada. Xochitl llevaba 6 meses trabajando ahí cuando finalmente decidió que era el momento. Había observado los turnos de guardia. Sabía cuándo el pozo quedaba desatendido. Sabía exactamente qué hacer. El veneno que había preparado era su obra maestra. Una combinación de ricino, adelfa y acónito, mezclados en proporciones exactas. Lo suficientemente potente para matar, pero no tan rápido como para levantar sospechas inmediatas. Los síntomas se verían como cólera o disentería, enfermedades comunes en los cuarteles. Era luna nueva, la noche más oscura del mes. Xochitl esperó hasta las 3 de la mañana, cuando el único guardia del pozo inevitablemente se quedaba dormido. Se deslizó como sombra hacia el pozo. En sus manos llevaba una botella grande, llena de líquido claro como el agua. Líquido que había tardado 13 años en preparar, líquido que contenía la rabia de un pueblo masacrado, el dolor de una niña que vio morir a su familia, la promesa de venganza que nunca se rompió. Vertió todo el contenido en el pozo. Escuchó el sonido del veneno cayendo al agua, mezclándose, disolviéndose, convirtiéndose en parte del suministro que todos beberían al día siguiente. «Por ti, mamá», susurró en tzotzil. «Por ti, papá, por mi hermanito, por los 42 que murieron, por las 18 que fueron violadas, por todos los que ya no tienen voz para pedir justicia». Regresó a su cuarto. Se acostó, y por primera vez en 13 años, durmió sin pesadillas. Los primeros síntomas aparecieron 6 horas después del desayuno. El teniente Morales fue el primero en caer. Estaba revisando a las tropas, cuando de repente se dobló por la mitad, vomitando violentamente. Luego vinieron los calambres. Luego la sangre. En 1 hora 30 soldados estaban en la enfermería, retorciéndose de dolor. En 2 horas eran 70. En 3 horas el cuartel completo estaba en caos. «¡Es cólera!», gritaba el médico del cuartel completamente desbordado. «Aíslen a los enfermos, hiervan toda el agua». Pero era demasiado tarde para la mayoría. Xochitl caminaba entre los moribundos, llevando agua limpia, de una fuente que solo ella conocía, y toallas. Los observaba, los escuchaba suplicar. Los veía llorar como bebés mientras sus intestinos se licuaban y sus órganos colapsaban. Encontró al sargento Bruno Maldonado, el hombre que había violado a su madre frente a ella. Estaba en su catre, cubierto de su propia mierda y sangre, con los ojos desorbitados por el dolor. Se acercó, se arrodilló junto a él. Se aseguró de que nadie más estuviera cerca. «¿Sabes quién soy?», le preguntó en español perfecto, sin el acento fingido. Maldonado la miró sin reconocerla. Solo veía a otra india sirviente. «Ayúdame, por favor. Agua. Soy la niña de San Juan Chamula. ¿Te acuerdas? La que se escondió bajo el altar de la iglesia mientras tú violabas a su madre». Los ojos de Maldonado se abrieron con comprensión y terror. «No, no es posible. Mi madre me hizo jurar que te mataría, a ti y a todos los que estuvieron ahí ese día». Xochitl sonrió.
Era la sonrisa de su madre moribunda. Este veneno te va a matar lentamente, muy lentamente. Vas a sentir cómo tus tripas se pudren dentro de ti. Vas a cagar sangre hasta que no te quede nada adentro. Y cuando finalmente mueras, tu alma no va a encontrar descanso, porque los espíritus de los que mataste te estarán esperando. Por favor, Maldonado lloraba. Yo solo seguía órdenes. Todos dicen eso. Xochitl se puso de pie. Pero hoy las órdenes las doy yo. Lo dejó ahí, retorciéndose. Tenía otros a quienes visitar. Encontró al coronel Gómez en su oficina intentando desesperadamente escribir un reporte para enviar a Ciudad de México. También estaba enfermo, pero su constitución más fuerte le daba más tiempo. Xochitl entró sin tocar. Cerró la puerta detrás de ella. «Señorita», dijo Gómez, sorprendido, «no debería estar aquí. Está contagioso. «Reconóceme», lo interrumpió Xochitl, y su voz era acero frío. «¿Qué? No entiendo». «San Juan Chamula, 1911. Tú diste la orden. Quemaron mi pueblo. Mataron a mi familia, violaron a mi madre frente a mí». Gómez la miró fijamente. El reconocimiento llegó lentamente, luego el horror. ¿Tú eras la niña? Sí, y ahora soy tu muerte. Fue guerra, era necesario. Teníamos que... ¡Cállate! Xochitl sacó un frasco pequeño de su delantal. Este es antídoto. Podría salvarte a ti y a todos los otros si quisiera. Gómez se lanzó hacia ella, desesperado. «Por favor, dame eso. Te pagaré lo que quieras, tierras, dinero, lo que sea». Xochitl abrió el frasco. Lo olió. Luego, sin romper contacto visual con Gómez, lo derramó lentamente en el piso. «Mi madre no tuvo misericordia. Mi padre no tuvo misericordia. Los 42 muertos no tuvieron misericordia. ¿Por qué debería tenerla yo?» «¡Perra! ¡India maldita!». Gómez sacó su pistola, pero sus manos temblaban demasiado para apuntar. «¡Te voy a matar! ¡Te voy a...». Xochitl simplemente lo observó. La pistola cayó al suelo cuando otro espasmo de dolor atravesó a Gómez. Cayó de rodillas, vomitando sangre. «Vas a morir», dijo Xochitl suavemente, «y cuando mueras no te recordará nadie. No habrá estatuas, no habrá corridos, solo serás otro oficial corrupto que murió cagando sangre en un cuartel olvidado». Salió de la oficina. Dejó la puerta abierta para que todos pudieran escuchar los gritos de Gómez. Para el atardecer, 120 soldados habían muerto. Otros 30 agonizaban. Solo sobrevivieron aquellos que por alguna razón no habían bebido del pozo ese día. Los que estaban de patrulla, los que estaban enfermos de otra cosa, los que habían bebido alcohol en lugar de agua. Xochitl se escabulló del cuartel en medio del caos. Nadie la detuvo, nadie la vio. Era invisible otra vez. Caminó hacia las montañas, hacia la cueva donde había vivido con su abuela. Llevaba un morral con provisiones y un corazón que finalmente sentía paz. Pero la paz no dura mucho en este mundo. 3 días después, el ejército mandó refuerzos a San Cristóbal. Investigaron, hicieron autopsias, encontraron veneno en los cadáveres. Interrogaron a los sobrevivientes. Una sirvienta mencionó a la india nueva que trabajaba ahí. Otra recordó que esa india había desaparecido el día de las muertes. Mandaron perros de caza, rastreadores, ofrecieron recompensas. Xochitl sabía que venían. Lo sintió en el viento, en el silencio nervioso de los pájaros, en la forma en que los ciervos huían del bosque. No huyó. Había terminado su misión, había cumplido su juramento. Ahora la muerte no le parecía tan terrible. Los soldados la encontraron en la cueva, sentada junto a la tumba de su abuela, tejiendo un huipil. «¡Tú, India! ¡Estás arrestada por asesinato!». Xochitl levantó la vista lentamente. Los miró a todos.
15 soldados jóvenes, asustados, con rifles que temblaban en sus manos. «Venganza», dijo en voz alta y clara. «No asesinato, venganza, hay diferencia. Cállate, vas a ser ejecutada. Ya estoy muerta. Morí hace 13 años en San Juan Chamula. Lo que hice fue solo el fantasma cobrando deudas. Le dispararon ahí mismo. 20 balas. La cosieron a balazos porque tenían miedo de acercarse, miedo de que tuviera más veneno, miedo de que fuera bruja de verdad. Xochitl murió con los ojos abiertos, mirando el cielo. Y dicen, los que todavía hablan de ella en las montañas de Chiapas, que murió sonriendo. El gobierno trató de enterrar la historia. Dijeron que fue un brote de cólera, que no hubo veneno, que la India era una loca, pero la gente sabía la verdad. La gente siempre sabe, los viejos lo cuentan todavía, en las noches, cuando el fuego crepita y las sombras bailan, cuentan de Xochitl, la niña que vio morir a su pueblo y creció para cobrárselo. Cuentan del pozo de San Cristóbal, que fue sellado y nunca más se usó. Cuentan de los 120 soldados que murieron en sus propios vómitos y mierda, pagando por crímenes que creyeron que quedarían impunes. Y cuentan algo más, algo que hace que los oficiales militares se persignen cuando pasan por Chiapas. Dicen que cada año, en el aniversario de la masacre de San Juan Chamula, se escucha un canto en las montañas, un canto en Tzotzil que nadie vivo habla ya. Un canto que hiela la sangre de quien lo escucha. Es Xochitl, es su madre, es su padre, son los 42, son todos los que murieron sin justicia, y cantan para recordarnos que las deudas de sangre nunca prescriben, que puedes matar al pueblo, puedes violar a sus mujeres, puedes quemar sus casas y robar sus tierras, pero no puedes matar la memoria, no puedes matar la rabia, y no puedes escapar para siempre, porque siempre habrá una Xochitl, siempre habrá alguien que recuerde, alguien que espere, alguien que cobre. Años después, cuando la revolución finalmente llegó a Chiapas, los zapatistas encontraron documentos en los archivos del gobierno, reportes sobre San Juan Chamula, órdenes firmadas, listas de muertos. Todo estaba documentado, todo estaba justificado con lenguaje oficial, pacificación de elementos subversivos, acciones necesarias para mantener el orden, procedimientos estándar. Quemaron esos documentos, pero antes copiaron los nombres de los oficiales que dieron las órdenes, los nombres de los soldados que las ejecutaron, los nombres de los hacendados que se beneficiaron, y junto a cada nombre escribieron otro nombre, Xochitl, para que nadie olvide, para que todos sepan, para que los poderosos entiendan que cada acción tiene consecuencia, cada crimen tiene precio, y que la justicia, aunque tarde, aunque sangrienta, aunque imperfecta, siempre llega. El pozo de San Cristóbal sigue ahí, sellado con piedras y cemento, pero en las noches de luna nueva, dicen los guardias que lo vigilan, se escucha algo, como agua corriendo, como voces susurrando, como risas que no tienen alegría, y nadie, absolutamente nadie, se acerca después del anochecer, porque el agua que mató a 120 hombres no era solo veneno, era memoria líquida, era rabia destilada, era el grito de un pueblo convertido en arma, y todavía está ahí, esperando, recordando, cobrando. En la cueva donde murió, donde los soldados dejaron su cuerpo acribillado, creció un árbol. Nadie lo sembró, nadie lo regó. Simplemente creció, alimentándose de la tierra empapada con su sangre. Los botánicos que lo han visto no saben qué especie es. No aparece en ningún libro. Sus flores son rojas como la sangre y su olor es dulce como la venganza. Los indígenas de la región lo llaman el árbol de Xochitl, y dicen que si preparas un té con sus hojas, puedes ver el futuro. Puedes ver tu propia muerte, puedes ver si morirás en paz, o si, como los soldados de San Cristóbal,
Morirás retorciéndote en tu propia inmundicia, pagando por pecados que creías olvidados. Pocos se atreven a beberlo, porque la verdad, como el veneno, es algo que no todos pueden soportar. Y así termina la historia de Xochitl, la mujer que envenenó a un cuartel entero, la historia que el gobierno quiso borrar, la historia que el pueblo nunca olvidó. Porque en México, como en todos lados, los poderosos escriben la historia oficial, pero los oprimidos escriben las leyendas. Esta historia no se queda aquí. Hay más, muchas más. Hay venganzas que nunca se contaron. Hay héroes que nunca tuvieron estatuas. Hay gritos de justicia que todavía resuenan en los desiertos, en las montañas, en los pueblos olvidados de México. Si esta historia te removió algo por dentro, si sentiste la rabia de Xochitl, si entendiste por qué hizo lo que hizo, suscríbete ahora para no perderte la próxima historia. Escribe en los comentarios la palabra venganza si crees que Xochitl hizo justicia. Activa la campanita porque la próxima semana contaremos la historia del Apache que cazó a 40 soldados, uno por uno, durante 3 años. Una historia que te helará la sangre. Aquí no contamos cuentos de hadas. Aquí contamos verdades que arden. Historias de fuego contra la injusticia. Relatos que los poderosos quisieron enterrar, pero que el pueblo nunca olvidó.